Bienvenidos a Meditaciones Teoterápicas. Aprendamos juntos una nueva enseñanza en la palabra de Dios para aplicar a nuestra vida diaria. Meditaciones Teoterápicas. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia Senti City a nivel global. Mi nombre es María Fernanda Osorio y quiero compartir con ustedes esta corta meditación que está en el libro de Hechos 15. Para entrar en contexto, muchos hermanos que venían de Judea a Jerusalén estaban enseñando que era necesario que se circuncidaran para, como estaba escrito en el rito, por el rito de Moisés, ¿no? Para poder ser salvos, ellos enseñaban, tienen que ser circuncidados. Entonces allí estaba Pablo y Bernabé discutiendo, teniendo discusión y entraban en contienda porque ellos habían visto cómo los gentiles estaban recibiendo la salvación a través del Espíritu Santo. Entonces hubo un poquito de contienda y fue decidido entonces que ellos fueran y que hablaran o discutieran de estas cuestiones que estaban causando mucha contienda o mucha discusión. Entonces ellos llegaron a Jerusalén, dice el versículo 4, que llegaron a Jerusalén y fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los ancianos, y le refirieron todas estas cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Estaba Pablo y Bernabé diciendo: mire, hemos visto el mover del Espíritu Santo, hemos visto cómo las personas se convierten, cómo la palabra de Dios llega a los corazones, cómo las familias reciben el Espíritu Santo y cómo está haciendo el mover, ¿no?, del Espíritu de Dios en medio también de los gentiles. Mucha gente fue receptiva a esa palabra, pero estaba entonces, dice la secta de los fariseos, que decían: no, es necesario que ellos se circunciden y aún que se enseñe la ley de Moisés. Se reunieron entonces los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de muchas discusiones, Pedro se levantó y dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Si bien lo recordamos, en el capítulo 10 nos muestra cómo Pedro recibe la visión y de que los gentiles entonces eran también purificados por el Espíritu Santo, aceptos a Dios por el Espíritu Santo, como Cornelio también recibió esa visión, y cómo pudo él, Cornelio y su familia y muchas personas ser llenos del Espíritu Santo y aceptos sobre todo por el Espíritu de Dios, ¿no? Que en Hechos 10, solamente para traer a connotación la palabra de Dios, dice en el capítulo 10:34: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Pedro entonces, en el capítulo 10, él había entendido que la salvación era para todos, que Dios no hace acepción de personas. Por eso él aquí en este capítulo 15, él escucha las discusiones y él se levanta y él dice: ustedes también conocen de que yo he sido escogido para llevar la palabra a los gentiles, que Dios me escogió para que a través de mí ellos escuchen el evangelio y crean, porque él mismo ya lo había vivido.
él mismo ya había tenido ese conflicto, esas dudas, pero él había visto cómo Dios no hace acepción de personas, cómo la gente se estaba convirtiendo al Evangelio, a Cristo, a través del poder del Espíritu Santo. Entonces, aquí en el versículo 15, en el capítulo 15, versículo 8 dice: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Mira cómo Pedro, que tuvo su crisis, sus dudas en algún momento, él ya reconoce, porque él había visto el mover del Espíritu Santo. Y dice: Dios es el único que conoce los corazones, y Él les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es solamente para los judíos o para una etnia, para una iglesia, para un grupo de personas. El Espíritu Santo es para todos aquellos que reciben la salvación a través de Jesucristo, y como una dádiva viene el Espíritu Santo. Y en el versículo 9 dice: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificándolos por la fe en sus corazones. Ninguna diferencia hay. Por eso esta reflexión en este tiempo es: nosotros como seres humanos no somos quienes para decir a este sí le comparto, a este Dios sí puede obrar, porque a nuestros ojos no podemos juzgar, porque el único que conoce los corazones es Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Llevar la palabra, transmitir el Evangelio, saber que nosotros, tanto nosotros como el que decida en su corazón creer y seguir a Cristo, su vida será salva por la fe, por la gracia. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto no es a nosotros, esto es gracias a la obra de Jesucristo, a la obra que Jesús hizo por amor a cada uno de nosotros, y que por gracia recibimos entonces la salvación, recibimos el Espíritu Santo. Pero Dios es el único que conoce nuestros corazones. ¿Cuánto daño hacemos en las iglesias, o cuánto daño hacemos muchas veces como creyentes en el juzgar por apariencias, juzgar por culturas, juzgar por lo que las personas están viviendo en determinado momento, y decimos: no, es que no le comparto porque es un borracho, está en necesidad. Mírele la vida, mírele su testimonio. ¿Cuántas veces nosotros no hacemos obsesión de personas lo que Dios no hace? Porque a nosotros no es juzgar, a nosotros es hablar y compartir de la palabra de Dios, sabiendo que por gracia somos salvos, y que por gracia las personas también pueden ser salvas. Es de Dios, dice: y ninguna diferencia hay entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. En el versículo 10 del capítulo 15 dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nosotros, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Qué bonito poder integrar este versículo en nuestro corazón. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Somos salvos por la gracia, somos salvos por la obra de Jesucristo en la cruz, somos salvos porque a Él le apeteció entregar a Dios le apeteció entregar a su Hijo, y su Hijo entregarse a lo sumo por amor a nosotros. Todo el que dispone su corazón para creer en Jesús es salvo. Por gracia recibimos la salvación, no por obras,
porque ninguno podemos decir yo soy buena, por simpática, por buenas obras, yo voy a tener la salvación. Ninguno podemos decirlo, solamente es por gracia, no por obras, para que ninguno de nosotros se gloríe. Sigue entonces, dice que entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo y contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba y que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mire, para que el resto de los hombres y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre sean salvos, hagan parte del cuerpo de Cristo, hagamos parte de la gran familia de la fe. Dice que el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual no pongamos obstáculos. Estaban hablando entre ellos, no se ponga obstáculos a los gentiles, más bien démosles a conocer la ley, qué hacer, cómo llevar una buena vida, una vida en santidad. Y creo que para nosotros como hijos de Dios en este tiempo, nosotros que hemos sido injertados en el olivo verdadero, nosotros que antes éramos esclavos y hoy somos libres, que antes no éramos parte de un pueblo, pero que ahora somos parte del pueblo de Dios, que somos aceptos por Dios. No somos quienes para elegir a quién hablar o a quién no, o para juzgar por apariencias. Somos nosotros llamados a dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Somos nosotros llamados a hablar a través del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, a diestra y a siniestra, por los caminos, a nuestros hijos, a nuestra descendencia, a todo aquel que está cerca y lejos de nosotros, a todo aquel que tenemos la oportunidad, que podamos hablarles y decirle las obras que Dios ya ha hecho, que desde la antigüedad estamos viendo cómo Dios se manifiesta, cómo Dios cambia vidas, transforma vidas, renueva mentes, da un corazón nuevo, quita corazones de piedra para dar corazones de carne. Creer que eso va a ser posible en medio de esta sociedad, en medio de este mundo que necesita de que anunciemos las buenas nuevas. Somos nosotros hoy, los Pablo, los Bernabé, somos nosotros hoy aquellos que tenemos que hablar, aquellos escogidos como Pedro para hablarle a los gentiles, ahí en la nación donde tú te encuentras, en el idioma que Dios te ha permitido aprender, donde tú estás. Somos nosotros los llamados a hablar y a creer que así como nosotros hemos sido salvos por gracia, así mismo todos tienen la posibilidad y la oportunidad de ser salvos por la gracia, porque Jesús lo hizo por ellos, por nosotros y por ellos. Yo les invito a que oremos en esta mañana. Señor, yo te doy muchas gracias por este tiempo de meditación. Enséñanos, amado Dios, a hablar de ti en todos los lugares donde estemos, donde vamos, por los caminos, a las aldeas, a las ciudades. Señor, que por todos los lugares donde tú nos permitas ir, nosotros podamos hablar de ti con poder, entendiendo que somos salvos por gracia y que lo que hemos recibido gratis, de eso mismo debemos de dar. Señor, a ti sea hoy la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga, familia, un fuerte abrazo y hasta la próxima oportunidad. Meditaciones teoterápicas.